una pugna entre un sindicato al que está afiliado el 98% de los empleados de la minera Escondida y otro que estaba creándose en medio del conflicto por una negociación colectiva y que prometía llegar a un acuerdo rápido con el empleador, terminó con la desvinculación de un trabajador acusado de hostigar y amenazar de muerte a un compañero. Y producto de esto, este trabajador empieza a ser acosado por sus compañeros de sindicato, sus compañeros de trabajo, y queda constancia de esto en un WhatsApp. Estas conversaciones llegaron a manos del empleador, que decidió desvincular al trabajador bajo las causales de conducta indebida de carácter grave y debidamente comprobada de acoso laboral y por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Por ello, el trabajador despedido presentó una demanda por tutela laboral de vulneración de derechos fundamentales, precisamente el de la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada, y también acusó práctica sindical. Ellos argumentan que no habrían interceptado comunicación dado que estos pantallazos les habrían llegado a través del trabajador. Señala que en ese orden no habría por parte de ellos infracción o vulneración a esta garantía constitucional y que el despido estaría justificado. La sentencia indica que si es que existía amenazas, estas deben ser públicas y las conversaciones en las que se habló de una eventual situación de esta índole era de carácter privada y estaba protegida por la legislación y la Constitución, específicamente en el artículo sobre la inviolabilidad de las comunicaciones. No obstante que desliza que no existe acoso laboral porque en el fondo no concurre un acto de hostigamiento continuo, pero en lo formal no se pronuncia respecto al despido. Y en efecto esto llega a las redes sociales y a los canales de televisión locales. En consecuencia, yo creo que no existe esa expectativa de confidencialidad, ¿verdad? Sino que por el contrario, lo lógico y lo que era más probable era que esto se filtrara. El juzgado falló a favor del demandante, considerando que fue blanco de una vulneración a sus derechos fundamentales. Asimismo, ordenó a Minera Escondida indemnizar al trabajador por la suma de 58 millones de pesos, monto adeudado por su desvinculación. Cada año miles de profesionales aspiran a adjudicarse uno de los cupos limitados para realizar estudios en universidades extranjeras. Uno de esos cupos se le otorgó a una persona para estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona, un sueño que de a poco se fue diluyendo. La estudiante incumplió con el convenio concurso de becas de doctorado en el extranjero, acordado previo a la realización de estos estudios. Se le impuso a la becaria la obligación de mantener un desempeño académico de excelencia. Y esto no habría ocurrido producto de que la estudiante habría reprobado un ramo durante el doctorado que habría cursado. La becaria reprobó una materia y por ello fue demandada por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica al no cumplir una de las cláusulas del contrato, solicitando restitución del dinero otorgado para concretar el curso. Oposición por parte de la becaria que la llevó a presentar un recurso de casación a la Corte de Apelaciones de Santiago, tribunal de alzada que rechazó la acción judicial al confirmar que esta persona incumplió con lo establecido. Cuando uno postula, parte de la base que tengo conocimiento de todas estas circunstancias. El incumplimiento de cualquiera de ellas, evidentemente el desahucio del acuerdo y si hubo fondos de por medio, la restitución de los mismos. El tribunal estimó que había operado la condición resolutoria del contrato y ordenó a la becaria a restituir la suma aproximada de $40.000 por concepto de la beca que había recibido. La institución que otorga las becas determinó que la estudiante carecía de una excelencia académica intachable. Por eso tuvo que restituir $40.000, más de 20 millones de pesos, equivalente al costo del doctorado por reprobar un ramo de una beca que miles de chilenos aspiran a obtener. Tenía solo 9 años cuando decidió dar un paso que cambiaría su vida. Ya lo había decidido años antes, sin embargo, solo faltaba la aprobación legal de rectificación de cambio de sexo registral. Había sido vulnerada en sus derechos, no solamente en cuanto a la identidad de género, sino a su integridad física y psíquica prácticamente desde que tiene recuerdos. Este es uno de los casos que se suman a las 754 mujeres y 282 hombres trans que registró el censo abreviado realizado a nivel nacional en 2017. Una causa que se llevó a la justicia civil ya que la ley de identidad de género aún no entra en vigencia. La solicitud de cambio de género se va a hacer en el registro civil y por otro lado, para el caso de los adolescentes mayores de 14 años tienen que hacerlo representados
por sus padres. Tras años de debates valóricos, la ley finalmente fue publicada en diciembre de 2018. Eso sí, 2 reglamentos que la complementan aún no han sido oficializados. Mientras estos reglamentos no se articulen, no se dicten, no entra en vigencia la ley de identidad de género. La ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho de identidad de género, consiste en la facultad que tiene una persona de solicitar una rectificación de su identidad de género al no coincidir con su acta de inscripción de nacimiento o de su sexo. La identidad de género es un derecho y un atributo de la personalidad, ¿ya? Y lo otro es que se establecen principios de la no discriminación. Una normativa que aún no entra en vigencia y que ya en casos como este, de menores de 14 años, presenta un vacío legal. Los niños menores de 14 años van a quedar afuera de la ley. Lamentablemente no van a poder solicitar el cambio de nombre y sexo registral. Sí van a tener programas de acompañamiento según lo que establece la ley. Cambio de sexo registral de una niña de 9 años que fue acogido por el 28º Juzgado Civil de Santiago, un caso que queda fuera de la nueva normativa de identidad de género que debió entrar en vigencia durante abril y que aún no se puede aplicar debido a que los protocolos que la complementan aún no se han publicado. El caso Caradima ha tenido sede en el área penal, civil y en el derecho canónico. En 2010 se conoció públicamente a través de un medio de comunicación que en 2009 el médico James Hamilton, el sociólogo José Andrés Murillo y el periodista Juan Carlos Cruz habían ingresado una denuncia y una querella en contra del párroco de la iglesia El Bosque, Fernando Caradima, por los abusos sexuales de los que habían sido víctimas entre los años 80 y 90 en este templo ubicado en Providencia. El caso generó una gran crisis en la iglesia chilena, la cual, al menos desde el 2003, tenía conocimiento solo de algunos antecedentes. Se dan cuenta que las esperanzas que ellos habían puesto en la iglesia, habían denunciado 7 años antes en la iglesia el tema, las esperanzas que tenían de que la iglesia se hiciera cargo y el arzobispado de Santiago se habían frustrado y a estas alturas se dan cuenta que era evidente que estaban tapando las cosas. Según determinó una investigación de 12 años que ha llevado a cabo un equipo comandado por el experto en la Iglesia Católica Marcial Sánchez, el caso Caradima comienza en 1960, cuando obtiene una posición de poder y es cercano a la élite de la sociedad chilena. Obviamente que estamos hablando de poder. Dentro de este contexto se va generando esta verdadera secta, que posteriormente va generándose en un abuso, ¿de acuerdo? Un abuso de conciencia, en este abuso de poder que termina en algunos casos en abusos sexuales. Abusos de conciencia de los cuales fue víctima el padre Eugenio de la Fuente en la iglesia del Bosque. De la Fuente fue uno de los testigos que habló en favor de los afectados en las distintas aristas del caso Caradima. En muchos casos de abusos sexuales lo que narran es que pensaban de que el abusador era tentado por la persona abusada y el abusado se sentía culpable de estar tentando a un santo. Y se genera una dinámica finalmente de posesión de la persona. A un mes de conocida la causa públicamente, el entonces arzobispo de Santiago, cardenal Francisco Javier Errázuriz, envió los antecedentes al Vaticano para su respectiva revisión por el derecho canónico. Creo que para la institucionalidad eclesiástica y una estructura que tiene mucha corrupción, significó el comienzo de sacarle la llave a un cofre que Chicluna llamó el abrir una caja Pandora. En paralelo, Fernando Caradima fue citado por el jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Javier Armendáriz. Carlos Muga, abogado del ex sacerdote, anunció que los antecedentes serían remitidos a la antigua justicia del crimen. La investigación se puede iniciar ahora, pero si los hechos fueron anteriores al año 2005, que en Santiago, que es la época de entrada en vigencia en Santiago el nuevo sistema procesal penal, tienen que ir a justicia antigua. El juez Leonardo Valdivieso, del 10º Juzgado del Crimen de Santiago, ordenó abrir el proceso y en octubre de 2010, Fernando Caradima declaró como inculpado. Finalmente, el 15 de diciembre del mismo año, el juez dicta sobreseimiento definitivo del sacerdote Caradima. Estamos hablando de prescripción de la acción penal. ¿Qué es esto? Que con el paso del tiempo se toma la decisión de no perseguir los hechos.
y eso está establecido en el Código Penal y se establecen los plazos de acuerdo a la gravedad del delito. El 18 de febrero de 2011, Monseñor Ricardo Ezzati, arzobispo de Santiago de la fecha, anunció que la determinación de la Congregación de la Doctrina de la Fe del Vaticano era que Fernando Caradima Fariña era culpable de las denuncias de abuso sexual y se ordena la prohibición perpetua del ejercicio público de cualquier acto de ministerio. La Iglesia Católica a nivel universal no era muy proclive a sacar gente del estado sacerdotal. Son muy pocos los casos con anterioridad. El 14 de marzo de 2011, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó que la investigación en contra del sacerdote fuera reabierta por el delito de abuso sexual contra menores de edad. Cuando se dicta el sobreseimiento se ve si no quedan cosas pendientes que hacer en la investigación o que falta alguna aclaración, por ejemplo, en la resolución que decide el sobreseimiento, y ese fue el caso aquí. El Pleno de la Corte Suprema designó a la jueza Jessica González como ministra en visita del caso. Y van donde la iglesia a decirle, por favor, miren lo que nos pasó, y se topan con que son rechazados. Entonces, desde ese punto de vista, la primera reparación que buscan es que el Estado establezca que los hechos fueron ciertos, porque todo el mundo decía que esto era mentira. En junio comienza la ronda de careos de Caradima con sus denunciantes. En un plazo de cerca de 9 meses, la magistrada logra hacerse de los antecedentes necesarios para generar su dictamen. En la resolución de 84 páginas, la ministra González señala que Fernando Caradima realizó tocaciones y besos a seminaristas, sacerdotes y feligreses desde 1962 en adelante, pero se aplicó la prescripción. Es de una profundidad respecto a la comprensión de lo que pasó como efecto sectario de control mental, de lavado de cerebro en el ambiente del bosque, de la parroquia del Bosque, que no lo he escuchado de nadie más, ni siquiera en ambientes eclesiales. O sea, la profundidad con que ella captó el problema es asombroso. Los querellantes presentan una medida prejudicial precautoria en contra del Arzobispado de Santiago, buscando la relación patrimonial de Caradima con la Iglesia para solicitar indemnizaciones. El ministro de Fuero, Juan Manuel Muñoz, falló que por insuficiencia probatoria no hay convicción de lo demandado en contra del Arzobispado de Santiago. Pero el 3 de septiembre de 2013, el abogado Hermosilla interpuso una demanda civil por 450 millones de pesos en contra del organismo en cuestión por la presunta negligencia de la Iglesia chilena frente a los casos de abuso sexual. La demanda fue dirigida en contra de la Iglesia Católica chilena, representada por el Arzobispo de Santiago, por el Arzobispado de Santiago. Y la defensa presentó lo que se denomina técnicamente procesal una falta de legitimación pasiva. O sea, decía que no había Iglesia Católica chilena, no se entendía como tal, como una persona jurídica como tal. En medio del proceso, el ex sacerdote es citado al Palacio de Tribunales en calidad de testigo, ante gran expectación de la prensa. El Tribunal de Alzada de Santiago pudo concluir que la Iglesia opera como una persona jurídica, que la institución tenía el deber de supervisar lo que hacía Caradima y que debe responder por no haberlo hecho de manera eficaz, ya sea por desidia o negligencia. Y también se citaron algunas normas del Código Canónico para establecer que podía estar demandada legítimamente, o sea, debía defenderse de esta demanda. La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la Iglesia Católica de Chile indemnizar a cada uno de los 3 demandantes por 100 millones de pesos por concepto de daño moral. Es la primera vez en la historia judicial de Chile que se establece responsabilidad a la Iglesia por su actuar negligente respecto a abusos sexuales. Tiene por sobre todo una reparación simbólica, vaya. No solo los hechos fueron ciertos, sino que la segunda derivada de esto que fue decir, pero el responsable final de esto es la Iglesia, y el Arzobispado de Santiago también se termina acogiendo, así que creo que fue un resultado muy, como digo, satisfactorio para ellos. No conozco de otros fallos civiles en que se haya establecido responsabilidad de la Iglesia por el hecho propio, por ser negligente en el tratamiento del tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica.
El fallo indica que la Iglesia y por tanto su líder en Chile, Monseñor Ricardo Ezzati, tenía conocimiento de las denuncias al menos desde el 2003, que en 2006 ordenó paralizar la investigación de la Iglesia y que fue reiniciada en 2009, cuando el tema estaba en la justicia ordinaria. Durante todo ese tiempo se pudo establecer que Caradima pudo mantener el libre ejercicio y que la demandada no prestó amparo y auxilio a los demandantes. La Iglesia decidió no apelar la sentencia que ya está firme y que por primera vez condena a la Iglesia por su actuar negligente con sus feligreses. Un viaje de aniversario se convirtió en una pesadilla para una pareja de hombres. Se encontraban en un hotel de la región del Maule, llevaban varios días en este recinto y fue precisamente en un almuerzo cuando al momento de besarse, el gerente del recinto los increpa afirmando que no podían realizar un acto tal en lugares públicos del hotel. Que se estaban besando delante de toda la gente, del público, de los huéspedes. Entonces ellos decidieron demandar. Este fue un caso de discriminación concreto respecto a una muestra de cariño, ¿verdad? No llevó tampoco actos violentos o violencia física. La pareja decidió demandar al hotel por un acto de discriminación arbitraria perpetrado por el gerente, motivando el retiro anticipado de esta pareja del recinto. Esta ley establece un mecanismo eficaz para restablecer el imperio del derecho cuando una persona ha sido víctima de una discriminación arbitraria. La Ley 20.609 establece que es discriminación arbitraria toda distinción que carezca de justificación y que cause privación al ejercicio de los derechos fundamentales. Fueron víctimas de un acto de discriminación arbitraria, pues versarse en público en pleno siglo XXI no es un acto que en la actualidad, al menos en Chile, atente contra la moral y las buenas costumbres. Casos como este no son aislados y lo confirman las cifras. Entre 2017 y 2018, las denuncias por casos de discriminación contra la población LGBTIQ se han incrementado en un 44%. Yo creo que es difícil decir si los casos han aumentado o si la gente está denunciando más. Sabemos que tenemos una cifra oscura bastante importante de casos que no se denuncian, que no llegan nunca a la justicia, que no llegan nunca a ni siquiera la materialización de una denuncia en Carabineros o en la Policía de Investigaciones. El 26º Juzgado Civil de Santiago ordenó a la empresa no volver a reiterar dichas conductas discriminatorias en su recinto y la condenó a pagar una multa en beneficio fiscal de 50 unidades tributarias mensuales, más de 2.400.000 pesos, la multa máxima que establece la ley para este tipo de casos. El Estado de Chile garantiza la libertad religiosa y de culto en los términos que establece la Constitución Política de la República. Carta Magna que otorga protección a la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Asimismo, se otorga libertad a los grupos religiosos para levantar y conservar templos y sus dependencias, bajo las condiciones de seguridad e higiene que indica la ley. Los templos y sus dependencias exclusivamente dedicados al servicio de un culto quedarán exentos de contribuciones. El Estado garantiza que las personas desarrollen libremente sus actividades religiosas, que implica que en Chile no puede existir discriminación por las creencias religiosas de una persona. No podría tampoco invocarse una determinada creencia para suprimir, restringir o afectar la igualdad ante la ley. Hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Aroldo Brito Cruz, llegó la embajadora de Croacia en Chile, Mira Martinek, para brindarle un saludo protocolar y estrechar las relaciones judiciales entre ambos países. Una reunión en que hablamos de algunos temas y también yo quiero ver Corte Suprema porque probablemente vamos a hacer algo entre nuestros dos Cortes Supremas en Croacia y aquí en Chile. La máxima autoridad judicial, ministro Aroldo Brito, recibió al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Marcelo Montero. En la reunión, el abogado de la Casa de Estudio le dio a conocer al presidente que invitaron al país al jurista alemán Robert Alexy, quien es un académico destacado en el ámbito de razonamiento judicial. Preguntarle o someter a la consideración del presidente si habría voluntad en la Corte Suprema para recibirlo cuando él venga al país en el mes de abril y eventualmente tener una conversación con el profesor Alexy sobre temas de interés tanto de los ministros de la Corte como del propio profesor Alexy.
En la audiencia también estuvo presente el profesor de la Universidad Diego Portales, Rodolfo Figueroa. Con mensajes que rescatan los valores y legado de los ministros que fundaron la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el lunes 8 de abril se realizó la ceremonia de conmemoración de los 127 años de historia del Tribunal de Alzada, encabezado por su presidente Alejandro García Silva y que contó con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y diversas autoridades regionales. La actividad destacó el momento histórico en el que nació la Corte porteña, considerando que hasta 1892 no existía en la región una segunda instancia para las causas locales, las cuales debían ser enviadas a la capital con la consecuente demora que esto significaba. La Corte de Apelaciones de Valparaíso nos ha convocado para celebrar 127 años de funcionamiento. Esta invitación ciertamente está formulada desde la más concreta convicción de haberse desarrollado un trabajo profundo, particularmente técnico y sobre todo orientador del que han de enfrentar los tribunales de primer grado. Por ello es que me sumamos con mucho entusiasmo a esta celebración. Las principales autoridades del sistema judicial de Arica firmaron el protocolo de acuerdo interinstitucional que permitirá dar el vamos al funcionamiento del programa Tribunal de Tratamiento de Drogas y Alcohol Adolescente en la jurisdicción. Este protocolo fue suscrito por la Corte de Apelaciones de Arica, la Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, la Seremía de Justicia y Derechos Humanos, el SENDA y el SENAME. Esta firma permitirá operativizar el funcionamiento del TTD adolescente y contar con un mecanismo judicial que brindará tratamiento y rehabilitación a jóvenes consumidores de droga y alcohol que han cometido un delito por primera vez a través de la suspensión condicional del procedimiento penal alternativo del sistema penal. Es un protocolo muy importante que se ha venido trabajando durante años, más de 2 años, y en realidad permite implementar lo que la operatividad en torno a los tribunales de tratamiento de drogas, específicamente en el caso de los adolescentes, que es un tema bastante importante, y para quienes estamos en el foro, que usualmente tenemos juicios penales, podemos ver la importancia y lo determinante que es la posibilidad de sustraer adolescentes del camino delictual, que lo lleva a través del consumo de drogas de manera conflictiva. La actividad contó además con la asistencia del ministro de la Corte de San Miguel, Roberto Contreras, quien es el ministro interlocutor del programa TTD a nivel nacional, y del fiscal nacional Jorge Abbott y el pleno de ministros del Tribunal de Alzada ariqueño. Y por lo tanto, cuando uno ve iniciativas como esta, actividades en las cuales las instituciones se ponen de acuerdo para poder trabajar en un programa en conjunto, que reduce y rehabilita a los infractores adolescentes que tienen consumo problemático de drogas y alcohol, la verdad es que es una tremenda noticia. Y esta noticia o estas acciones deberían replicarse a lo largo del país y trabajar todos, ¿cierto?, de manera conjunta para poder disminuir estas cifras que son tan alarmantes. Aquí hay una materialización de una vieja aspiración del Ministerio Público, que es poder llevar este tipo de solución al conflicto penal a quienes más lo necesitan, que son precisamente niños, niñas y adolescentes. La iniciativa, que se realiza en otras localidades del país, ha sido valorada por su compromiso con la reinserción y rehabilitación de jóvenes. Es tremendamente importante esta iniciativa regional, este compromiso que hoy se materializa, puesto que es una oportunidad real para los jóvenes infractores primerizos, una oportunidad de tratamiento intensivo, de supervisión judicial, a fin de que ellos puedan reinsertarse en la sociedad. El Maratón de Santiago se llevó a cabo el pasado domingo 7 de abril por diversas arterias de la capital. Corredores de todas partes del mundo se congregaron frente al Palacio de la Moneda para ser parte de uno de los eventos deportivos más importantes y masivos del país, y el Poder Judicial no estuvo ausente. Más de 30 integrantes de diversas jurisdicciones del país, entre ellos el ministro de la Corte Suprema, Manuel Antonio Valderrama, participaron en el evento deportivo. Sí, no solamente para mí, sino que para todos los funcionarios en general, ministros, jueces, relatores y funcionarios de tribunales que participan. Es lindo ver gente que haga deporte. Nosotros tenemos una actividad, una profesión muy delicada, unas funciones públicas muy delicadas en cuanto a las personas, pero lo importante es eso, hacer un poco de deporte, cualquiera que sea. Perfecto, nos vemos la
meta entonces, ojalá antes de la hora, ¿no? Ojalá antes de la hora. Más de 13.000 competidores se inscribieron en la categoría de los 10 kilómetros, al igual que el ministro Valderrama, quien posee un tiempo de 51 minutos como su mejor marca. Pese al calor reinante en la jornada dominical, el ministro quedó conforme con su desempeño. Sí, una linda carrera. La verdad que ver tanta gente de todas las edades haciendo deporte, corriendo por las calles de Santiago, es realmente maravillosa esa experiencia. Hay que esperar tiempo oficial, sí, pero yo sabía que este año iba a subir la hora porque faltó tiempo para entrenar, sobre todo la velocidad, pero estuvo a mi ritmo, que es lo que yo siempre hago. Corro. ¿Quedó conforme? Sí, quedé conforme por el tiempo y también por venir a la carrera, porque yo quería disfrutar la carrera y terminarla tranquilo. El ministro felicitó a todos los funcionarios que participaron en las distintas categorías, asegurando que es un orgullo representar todos los años al Poder Judicial en uno de los eventos más importantes del deporte a nivel nacional. Más de 1.500 personas visitaron la exposición Los sueños caprichosos de Pantagruel, del afamado artista Salvador Dalí. La muestra pictórica fue exhibida durante 3 semanas en la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Esa es la idea de la excelentísima Corte Suprema y, por cierto, la de esta Corte de Apelaciones. Y la manifestación concreta es que recibió una gran cantidad de público y especialmente colegios, con alumnos que nos visitaron y que además los más pequeños se motivaron a generar sus propios dibujos en la misma sala donde teníamos nuestra muestra. Desde el 12 y hasta el 29 de marzo, la Corte de Apelaciones abrió sus puertas a la comunidad, recibiendo la visita de establecimientos educacionales de Coyhaique y Puerto Aysén, jardines infantiles, servicios públicos y clubes deportivos. La exposición de 25 obras se pudo concretar gracias al trabajo mancomunado que realizó tanto la Corte Suprema, la Corporación Administrativa del Poder Judicial y la Fundación Funiver.